Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a comenzar con el ciclo de exposiciones, es que nos habla sobre el régimen probatorio en el proceso penal ordinario contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal. Nuestro grupo está conformado por Giovanni Carbone y mi persona, Carlos Rodríguez. Nosotros vamos a comenzar con lo que es la licitud de la prueba, que está contemplado en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos tipifica lo siguiente: los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las telecomunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito. Con esto queremos decir que la solicitud de la prueba abarca dos aspectos fundamentales, que como son el primer término, que es el aspecto formal o directo, que consiste en el cumplimiento de las formalidades específicas establecidas por la ley procesal o por las leyes especiales para la obtención de la evidencia o fuentes de prueba. Estos requerimientos están referidos a la necesidad de orden judicial para realizar registros, allanamientos, intercepción de correspondencia, comunicaciones telefónicas o grabaciones directas de personas, o a la presencia de testigos instrumentales, imparciales o del imputado y su defensor allí donde sea posible. En este caso se dice que estamos ante el llamado aspecto formal o directo del principio de licitud de la prueba, ya que salvo el principio de proporcionalidad, ya que la sola falta o el quebrantamiento de la formalidad exigida debe producir la declaración de ilegalidad de la prueba así obtenida y de consecuente nulidad de los actos a que haya servido de base. Para que haya la licitud de la prueba, tiene que tener todas las pruebas bastante concisas, que no tengan lagunas, ya que es muy fundamental en el caso, más que todo en el caso penal. Tenemos también lo que es el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla sobre la libertad de la prueba. ¿Sí? Este artículo nos dice lo siguiente: que salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones del código de este código, y que no esté expresamente prohibido por la ley. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativa del Estado civil, de las leyes relativas al estado civil de las personas. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, siendo así cuando haya acabado o cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del procedimiento y por tanto importante para la decisión final puede ser probado, y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Existe pues libertad de prueba tanto en el objeto como en el medio. Tenemos que en cuanto al objeto se debe distinguir
dos limitaciones, ¿sí? Que es la limitación genérica y la limitación específica. La genérica, existen unos pocos hechos que por expresa limitación legal no pueden ser objeto de prueba. Tenemos un ejemplo, que no puede ser objeto de prueba la veracidad de la injuria. Tampoco puede ser objeto de prueba el contenido de una conversación sometida o a reserva entre un abogado y su cliente. Tenemos que la limitación específica es la que en cada caso concreto no podrá ser objeto de prueba hechos o circunstancias que no estén relacionados con la hipótesis que originó el proceso, de modo indirecto o prueba impertinente. Tenemos que la segunda puede ser en cuanto a los medios, que no serán admitidos medios de prueba que vulneren garantías procesales o constitucionales, como un allanamiento ilegal o una confesión obtenida mediante tortura o malos tratos. De tortura o malos tratos no se pueden obtener lo que es los medios de prueba. Tenemos que también especificar otro artículo en este tema, que es el presupuesto de apreciación de la prueba, que está en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos dice lo siguiente: para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este código. Existen distintos sistemas para valorar la prueba. Entre los más importantes son los siguientes. Tenemos el primero, que es el sistema de prueba legal o prueba tasada. En este sistema, la ley procesal explica bajo qué condiciones el juez debe condenar y bajo cuáles debe absolver independientemente el criterio propio. Y el segundo sistema es el de la íntima convicción, que es el sistema de íntima convicción, que la persona toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales de valoración probatoria, sino que en base a la prueba presentada debe decidir cuál es la hipótesis que estima como cierta, a diferencia del sistema de sana crítica razonada, que no se exige la motivación de la decisión, ya que este sistema es propio de los procesos con juicio. En este caso tenemos que el de íntima convicción, el juez decidía en base a las pruebas que tenía en la mesa o de las partes, él decidía cuál creía él que era el medio probatorio y racional, o sea que él creía que era el más sustentado en base a las pruebas. Tenemos el otro, que es la sana crítica razonada, que el juez debe convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero en base a un análisis racional y lógico. Por ello es obligatorio que el juez motive todas sus decisiones demostrando el nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en lo que se basa. La motivación requiere que el juez describa el elemento probatorio y realice su valoración crítica, que es la motivación, es requisito esencial, ¿ok? Por lo menos la motivación es requisito esencial de la sana crítica, ya que de lo contrario la resolución del juez sería incontrolable y podría ser arbitraria. Tenemos que para explicárselo. Hablando en pocas palabras, el régimen probatorio va a tener un esquema de la siguiente manera. Los elementos de convicción o prueba deben ser obtenidos por un medio lícito. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta resolución del caso. Las pruebas deben referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación. Aquí tenemos que puede ser el Ministerio Público,
ya que el Ministerio Público es el encargado de ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y la acción penal, que tenemos que a su vez puede solicitar el apoyo de el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es el 6CPC, y tiene competencia para practicar diligencias ordenadas por el Ministerio Público, desarrollar policías de prevención y orientación para reducir la perpetración de los delitos, entre otras establecidas. También tenemos los distintos medios de prueba que debe realizar una inspección judicial, que en este caso está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Y tenemos que las inspecciones también pueden ser realizadas a través de personas. Pueden ser realizadas a personas cuando existe motivo suficiente para presumir que oculta algún elemento relacionado con el hecho punible. Ese está tipificado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal. Existe a su vez inspecciones de vehículos siempre que se cumpla con el supuesto establecido en el artículo 193 del COP, del Código Orgánico Procesal Penal. Y se debe cumplir con la cadena de custodia, que constituye una garantía legal que indica el manejo adecuado de los elementos de convicción con el fin de evitar su modificación, alteración o contaminación, siguiendo lo indicado en el artículo 182, que hablamos que el artículo 182 era la libertad de la prueba. Con este pequeño paso, hablamos sobre muchos más, como es el allanamiento, el levantamiento e identificación de cadáveres, el testimonio, la experticia, las intercepciones de comunicación, que todos están simplificados en el COP, en el Código Orgánico Procesal Penal. De todas maneras, vamos a esperar que terminemos la exposición conjunto con mi compañero Yomarri Carbone para tipificar más o menos estos puntos como tal. Buenas tardes, mi nombre es Yomarri Carbone. Yo le voy a hablar sobre los exhortos o cartas rogatorias. Para el trámite de los exhortos o cartas rogatorias, conseguimos que en el artículo 185 del Código Procesal Penal nos tipifica, nos dice que corresponde al Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, solicitar, ejecutar exhortos o cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo cual realizará conforme a las previsiones de la legislación interna y con fundamento en los acuerdos y tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en materia. ¿Qué nos quiere decir el artículo 185 del Código Procesal Penal? Que los exhortos o cartas rogatorias, quien las emita va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero a través de que esto nos va a llevar a revisar el procedimiento establecido en nuestro Código del Procedimiento Civil, en su artículo 188, que nos dice que los actos del tribunal se realizarán también por el escrito, bajo el dictado o las instrucciones del juez, en términos claros y precisos. Las observaciones, reclamaciones, salvedades o recursos de quienes intervienen en el acto de manifestarán el juez, quien redactará sustancialmente el acta, sin alterar la verdad de lo que haya pasado ni omitir nada de lo puesto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro del exhorto o carta rogatoria, quien la va a emitir, como ya habíamos dicho o había dicho, va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sujetándose
al artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que quien la va a realizar mediante un escrito va a ser el mismo juez. ¿Para qué? Para conservar ni alterar la verdad, ¿verdad? También podemos decir que esto nos va a llevar a un medio de comunicación procesal entre las autoridades que se encuentran en distintos países y que sirven para practicar diversas diligencias en un lugar donde el juez de conocimiento no tiene jurisdicción, ¿verdad? Ya que el juez no va a tener la jurisdicción, por eso que se hace este tipo de trámite para llevar el exhorto o la carta de rogatoria. También decimos que nuestra Constitución, el artículo número 23, nos tipifica o nos enseña que los tratados y pactos de convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que se contengan normas sobre sus goces y ejercicios más favorables a lo establecido por esta Constitución en las leyes de la República y son aplicables inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Podemos decir entonces que los exhortos o cartas rogatorias se tramitan de acuerdo a las leyes y normas procesales que requiere el Estado. Con esto culminamos nuestra exposición. Muchas gracias, profesora, y le iremos a agregar unas láminas y un informe que tenemos sobre nuestra exposición. Muchas gracias, feliz tarde.